Ok, bueno, pues yo soy Emilio Sete. En la sala también están con nosotros dos de los arquitectos del equipo, Rafael y Jaf. Bueno, yo dirijo esta unidad. Nosotros, bueno, sabéis que nos conocen un poco quiénes somos. Voy a gastar 2 minutos en esto. Siempre nos dicen los de Hybris, que es lo que ahora se llama SAP Commerce. Sabéis que SAP ha ido cambiando los nombres. Hybris, C4HANA, lo ha convertido ahora ya en el SAP Commerce o Commerce Cloud. Nosotros hace 5 años iniciamos aquí una operación lanzando la operación de FH en España y desde 2019 creamos esta nueva marca que se llama DU, que está muy enfocada en productos digitales, donde metemos toda la parte de digitalización no solo de productos, sino también de software y también de experiencia en cuanto a estrategia. Y nosotros hemos estado en 2020, ha sido un año de mucho crecimiento. Casi nadie nos conoce el nombre porque básicamente nos conoce a nosotros. Y este 2021 hemos dicho, vamos a ver si hacemos un poquito más de ruido y también nos conocen un poco por la marca y por lo que hacemos, ¿no? Al final, ¿quiénes somos nosotros? Pues básicamente un equipo de unas 50 personas que es muy experta en las tecnologías que hacemos, ¿no? Muy alrededor de Customer Experience, Sales, por supuesto, Commerce, también con CAR, con Marketing, con Services, muy alrededor de lo que es el desarrollo de extensiones sobre este tipo de productos, integraciones complejas que siempre tienes en entornos de e-commerce muchísimo. Y, por supuesto, con la integración también como productos como ahora BTP, que antes era SCP o SCPI, que es el servicio que se integra en commerce. Hoy vamos a hablar al final nosotros lo que somos un equipo joven, muy tecnológico. Nos gusta mucho tener este concepto de startup, que es lo que hemos creado aquí. Y nosotros nos diferenciamos porque al final en un solo equipo pues tenemos todas las capacidades. Obviamente hay compañías muy grandes que tienen muchos más consultores, pero nosotros tenemos en un equipo único toda la capacidad desde la estrategia hasta la ejecución pura, ¿no? Y con gente muy tecnológica. Estamos en clientes grandes, en clientes más medianos, pequeños, ayudamos a todo tipo de clientes y la verdad es que el año pasado fue un año muy fuerte por el COVID con el e-commerce, fue, pues como podéis imaginar, una locura. Y este año, pues también nos queremos dar un poquito a conocer y seguir expandiéndonos. Vamos a hablar un poquito del caso, que es lo que interesa. Digital Commerce, que es un poco comercial, pero hablando al final de qué nos podríamos encontrar por ser prácticos y hoy daros algún ejemplo de lo que podéis encontrar en el día a día, tenemos que enfocar un caso y nuestro caso es especial cuando estamos pensando en clientes que tienen hoy en día una solución de SAP Commerce dentro de su landscape, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser que tengan una solución on-premise, que antiguamente sabéis que se llamaba Hybris, desde que Hybris fue adquirida por SAP, o ahora SAP Commerce, puede ser en el cloud o on-premise, ya se está moviendo todo a modelos cloud, ya SAP no vende nada que no sea on-premise, cloud, pero obviamente puede haber todo tipo de casuísticas, puedes tener incluso diferentes softwares, puedes ahora estar yendo hacia las soluciones nuevas que tiene también SAP en el portfolio, pero al final lo importante es que tienes una solución de commerce ahí y de SAP normalmente. Puedes tener múltiples herramientas y este es un caso en el que puedes tener varias o una mezcla de todas. Un ERP que puede estar migrado normalmente es SAP. Muchos de nuestros clientes pues, nos lo encontramos de una manera natural, como es obvio. Puede estar o no migrado a HANA. Hay integraciones, a veces tienes PIPO, obviamente, otras no. Tienes a veces un CRM, puedes haber Salesforce, hay mucho Salesforce por el camino, aunque a SAP no le guste, pues hay mucho. Puede ser un CRM on-premise de SAP, también ocurre. A veces son otros, Dynamics, tenemos casos un poco de todo. Puede haber herramientas adicionales, eso es muy importante. Tanto cuando estás en la parte que no es commerce, seguramente te vas a encontrar en clientes de SAP mucho tipo de herramienta de integración que se podría llegar a integrar con el proceso de commerce. Hablo de clientes industriales, manufacturing, todo este tipo de cosas. Cuando hablamos de clientes que están más en el retail y demás, pues puede haber muchos que están con herramientas de marketing adicionales, porque es el bench que hay alrededor de una solución de e-commerce es inmenso, ¿no? Entonces, es muy normal que te tengas que integrar. Y puedes o no tener un middleware, que lo comentaba antes, pero cuando digo un middleware con una integración, digo que tengas un producto. Entonces, que tengas SAP PIPO, que tengas SCP o que tengas incluso otros, ¿no? Puede ser Mulsoft o lo que tengas, ¿no? ¿Y qué es la necesidad que tú tienes? Pues te tienes que integrar, obviamente. Y puede ser con un objeto de negocio. Cuando hablamos de objeto de negocio decimos, pues los clásicos, stock, pedidos, facturas, lo que sea, o con una aplicación y una herramienta. Esto es muy típico también, ¿no? Necesitas integrarte con una otra herramienta para lo que sea. Puede ser de lo que decíamos antes, industrial, de marketing, de cualquier cosa. Y al final estás pensando en cómo lo hago cómo monto esto alrededor de mi e-commerce, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, pues llegamos a lo que nosotros llamamos siempre la battle card de integración, ¿no? Que te puedes tomar un café aquí y empezar a pensar en todas las infinitas posibilidades que tienes y que no es fácil entender y cómo poder orientarlo.
Primero, si quieres para cada objeto o para cada producto, si quieres que sea una sincronización sincrónica o asincrónica que nosotros llamamos, ¿no? ¿Cómo vas a tener que intercambiar la información? Típico en todo intercambio. Pero cuando hablas ya de tecnología empiezas a pensar, oye, es que SAP me ha propuesto un bench de diferentes soluciones a lo largo del tiempo, algunas de ellas incluso las puedo tener presente en mi empresa y la pregunta es, ¿cuál utilizo de todas estas? ¿No? O cómo planteo mi roadmap, ¿no? Y normalmente es una decisión que no es tan sencilla, ¿no? Y que tienes que pensar bien en el ahora y en el después. Y esto es lo que nosotros siempre pensamos que tienes que hacerte algunas cuestiones claves, ¿no? Sencillas. Las opciones que tengo, creo que es obvio, no tiene mucho que explicar. Si necesito un middleware o una herramienta como BTP, y esto es importante, ¿no? Es saber si realmente cuál es mi roadmap y entonces si tengo la necesidad y el por qué y cómo le voy a sacar partido a una herramienta que es muy potente en sí, ¿no? Y que nosotros le vemos beneficios. Y el tercer caso es cuál mi estrategia futura, porque si parto de que hoy en día es posible que tenga PIPO XI en mi casa, pero ya puede ser que tenga incluso algún servicio sobre SCP, es muy típico ahora con SI, con la integración para el IVA, para el IVA con las facturas de IVA inmediato, ¿no? Pues, ¿qué pasa, no? ¿Cómo hago? O con otros softwares puede tenerlo, ¿no? ¿Qué hago con esto, no? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cómo lo encajo? Entonces, aquí empiezas con las opciones que tienes, ¿no? Entonces, las opciones que tienes son bastantes, más de las que a lo mejor te gustaría que pudieras tener, ¿no? No es una sola única respuesta, ya las vamos a ver un poquito más al detalle. Como estamos hablando de una herramienta de SAP, pues os planteamos la que hay de la más sencilla a la que sería, digamos, la más dinámica, porque es que la hagas a medida, que, por supuesto, no es que no sea recomendable, pero si te la puedes evitar, pues mucho mejor. Nosotros las hemos intentado paquetizar en 6, podríamos incluso hacerlo en más, pero para que sea de una manera sencilla el plantearle las diferentes opciones que tenemos. ¿Cuál sería la primera? De casi más sencillo a más complicado, de alguna manera, aunque otras son casi por igual, ¿no? Pues tener la aplicación disponible es algo totalmente natural cuando tienes un e-commerce, que tengas continuamente integraciones. Una cosa que nos pasa mucho con los clientes que son muy SAP-centric es que ellos no entienden que la tecnología que compró SAP para commerce, que se llama Hybris, esta era una plataforma que existía, es una tecnología diferente, es una tecnología Java, es una tecnología que se basa en desarrollo. Tienes una capa estándar, pero tienes que añadirle extensiones. El concepto es como si tuvieras una capa de cebollas, ¿no? Tú tienes algo que es estable, un core, pero después es todo lo diferente a lo que hemos tenido siempre en nuestro concepto de RP, ¿no? Es muy normal en el mundo de e-commerce, tienes que ser muy dinámico y tienes continuas integraciones. El ejemplo más sencillo es cuando quieres integrarte, por ejemplo, con pasarelas de pago. Hay desde pasarelas de pago típicas, puede ser Redshift y todas las que conocemos en España, incluso grandes pasarelas que se han hecho ahora mundialmente conocidas y que son incluso unicornios ya, como Adyen o Klarna o todo este tipo. Y todo eso, cuanto más sea out of the box, pues mucho mejor, ¿no? Y entonces SAP ha creado este concepto que es el App Center. Nosotros, que esto no está solo para herramientas de e-commerce, lo hay para todo y no está solo para herramientas, sino también para servicios. Nosotros, de hecho, hay una herramienta de monitoring que luego os vamos a explicar que la estamos subiendo aquí y muchos otros suben. Hay algunas muy conocidas, otros no, hay de partners, pero es importante que si lo tuvieras, a lo que te responde, pues esto es un concepto igual que te puedes encontrar en cualquier plataforma abierta como PrestaShop o Magento o todo este tipo de cosas, ¿no? Al final es un concepto que te puedes ahorrar una integración. Segunda fase, el Data Hub. No sé si lo conocéis. Esto fue una herramienta que se lanzó. Mira, nosotros en el equipo venimos trabajando con las versiones de Hybris que es desde la 3X. Al principio no había ni middleware. Esto fue un middleware específico creado entre SAP y Hybris cuando fue comprada para hacer esa integración de manera mucho más nativa con SAP. Es un middleware en sí mismo. Reemplazaría de alguna manera a XI, PIPO o a SCP. ¿Qué ha pasado con Commerce Data Hub? Bueno, el concepto es muy bueno, el cómo se hace es flexible, está orientado a servicios, tiene algunas ventajas, pero ha dado grandes problemas de rendimiento. Hay muchos clientes nuestros, hay muchos partners que nos atreven a montarlo. Nos hemos encontrado clientes donde llegaban con graves problemas de Data Hub, donde no habían montado Data Hub y sí PIPO por el miedo tecnológico. Y hoy en día SAP, por su transmisión natural hacia SCP, pues lo descontinúa o no lo pone en el path estratégico. De hecho, si tú estás hoy en día, tienes un Data Hub, pues te está planteando mígratelo hacia SCP a futuro, o si crees que Data Hub puede ser una primera puerta, que no pierdas el sentido de que en el roadmap posiblemente luego a futuro te tengas que ir hacia SCP, ¿no? Que es donde están ellos ahora. Pero como integrador, el concepto era un concepto muy potente, ¿no? Y nosotros lo tenemos en clientes y nos pegamos con ello. Y la última versión, de hecho, es mucho más estable y tiene un performance mucho más bueno.
Tercer concepto, pues simplemente que tengas objetos de integración o APIs que están disponibles. Al final aquí creo que el concepto lo conocemos, es muy abierto, está hecho en OData, con lo cual al final lo puedes crear, lo puedes manejar. Es importante que lo tengas siempre, este es el concepto que a veces falla, ¿no? Que lo tengas en el servicio, en la entrada y en la salida, porque si no está desarrollado puede estar para LRP, pero si no está para SAP Commerce no lo vas a poder utilizar. Los más básicos están, pero hay ocasiones en las que no los tienes, ¿no? Entonces, aquí puedes entrar en todo tipo de cambios, ¿no? Ya sea un IDOC, que sea pues, en modalidad REST, hay muchas modalidades, ¿no? Es un modelo flexible que te permite normalmente, y el uso de un middleware o no está excluido en que tú puedas tener ahí un objeto de integración que puedes usar una API directamente para poder intercambiar datos, ¿no? Cuando hablamos de la Extension Suite, no sé si conocéis un poquito este proyecto de Kima, que se pronuncia así por SAP. Al final es como si vieras también un roadmap creciente, ¿no? Desde el punto en el que haces un servicio, ellos llaman standalone, de alguna manera fuera de cualquier tipo de plataforma para manejarlo en el concepto de integración, a que entres en una plataforma como Kima, que sabéis que es abierta, orientada a Kubernetes, es nativa cloud y está disponible ya en las extensiones de Commerce desde la versión 18.11, o sea, estamos hablando de que ya pues desde hace por lo menos un par de años. Y bueno, hay veces ahí que puede haber algunas opciones buenas. De ahí, de alguna manera, SAP siempre te anima a que te vayas hacia SCP después, en donde ya entras en un modelo de extension donde puedes tener de factory. De factory significa que al final pues hay una extensión ya fabricada y es como un marketplace donde puedes comprar una serie de extensiones, ¿no? Y la idea es que puedas crecer también en el modelo. Otras opciones que hemos querido aquí agrupar un poquito son algunas que son un poquito más específicas de commerce. Son cosas que seguramente habéis visto en otros clientes y en otras integraciones, en otros sistemas, pero no con las palabras que lo veis aquí porque son más propias están habilitadas con tecnología de SAP Commerce, ¿no? Esto venía de la época de Hybris, cuando SAP compró esta herramienta, y entonces tenemos ahí Impex, que esto ha evolucionado entre lo que podéis pensar que es casi como un intercambio de ficheros CSV con palabras clave de e-commerce, a lo que es hoy en día casi un módulo muy potente, ¿no? Y de verdad que es un primer paso que en muchas ocasiones la combinación de este elemento nos da muchísima funcionalidad, ¿no? Si veis cómo se puede utilizar, pues tanto ya no solamente en procesos de migración, que antes estaba pensado así, sino hoy en día en procesos de middleware, ¿no? Y es un elemento fundamental porque simplifica muchísimo y podemos utilizarlo con scripts de una manera muy natural. También podemos usar funcionalidades, hay un conector específico ya pensado con funcionalidades de APIs que están disponibles que le llamamos OCC, que está creado para poder, al final son APIs que ya están disponibles. Y el último concepto que seguro que habéis usado muchas veces en otras integraciones, pues con el uso de hot folders que al final nos permiten, cuando estamos usando Impex, cuando estamos generando ficheros, pues el intercambio de datos, que esto ha ido avanzando también y hoy en día se puede hacer con cualquier objeto de SAP Commerce, se puede hacer en un entorno securizado y es un elemento de integración de manera inicial y normalmente para las primeras etapas muy potente, ¿no? Y que normalmente recomendamos en muchos clientes. Y el último paso sería el que he dejado un poco fuera, que es el de la integración a medida, que si recordáis, pues esto no lo explico porque sabéis lo que significa, ¿no? Entonces, ¿qué opciones son recomendables? Cuando lo vemos de una manera, mirando todos los pasos, si veis los colores, un poco nos indican cuáles serían los que naranja fuerte son los que realmente son muy recomendables. Commerce Data Hub, no decimos que no sea recomendable, pero la propia SAP lo está descontinuando, con lo cual siempre te dice que plantees bien cuál es la estrategia en torno a Commerce Data Hub. El usar el App Center o el Extension Suite, por supuesto, pero la pregunta es, ¿lo tenemos ahí disponible? Es algo que realmente tenemos algo out of the box y entonces podemos ir a por ello. Y el último punto, que es el de una customización Greenfield, pues en ese caso solo es recomendable para las ocasiones en las que no haya ninguna otra opción. Realmente nosotros pensamos que en general, en casi la totalidad de los casos, podemos utilizar uno o varios de las opciones que tenemos aquí y ahora os explicamos un poco el porqué. La siguiente pregunta es si yo necesito, y esto es importante, si yo necesito un middleware. Entonces, cuando estamos en un entorno como este, yo voy a intercambiar datos con Impex y de algunas otras formas podría hacerlo y posiblemente incluso la monitorización que puedo tener
pues es suficiente. Pero cuando nos preguntamos esto, pues aquí hay 3 preguntas muy básicas. Y de nuevo es básico, pero es importante recordarlo porque muchas veces lo que nos ocurre es que no vemos en la foto completa, no estamos analizando estos puntos, ¿no? El primero son las reglas de negocio y esto es muy importante. ¿Dónde las quiero tener? Nosotros podemos tener reglas de negocio en la salida del dato desde SAP. Es muy normal hacerlo pues, cuando tengo un stock que quiero informar en el e-commerce o para cuando quiero transferir un dato directamente. Lo puedo tener en el middleware también, ¿por qué no? Yo lo puedo tener en el e-commerce finalmente. Lo importante aquí es saber cuál es esa integración y esa es una respuesta muy de negocio. Obviamente, en los 3 casos, incluso en ocasiones, la combinación de los 3 puede ser posible, porque para unos objetos lo necesitamos en un sitio y para otros en otro. Pero sí que es importante que pensemos que en este caso, basado en una regla de negocio, lo podemos hacer de una manera o de otra y deberíamos de pensar al menos en para cada objeto dónde debe estar e intentar definir una estrategia clara, ¿no? Entonces, por eso las reglas de negocio aplican. El segundo es la tecnología y aquí vamos a hablar de cosas muy importantes. Pensando en un middleware, en el e-commerce es básico el performance. Claro que es básico en todos los sistemas de tecnología, pero es que en el e-commerce es fundamental. Si no tenemos un performance buenísimo, podemos tener un grave problema. Entonces, si no tenemos un middleware y estamos pensando en hacer integraciones complejas, pues vamos a seguramente tener bastantes problemas, ¿no? En la administración, porque va a haber cambios seguramente, ¿no? E-commerce es muy vivo, no son estables las integraciones, necesitamos evolucionarlas. La tecnología e-commerce cambia mucho, salen nuevas extensiones, la competencia es feroz y normalmente tienes que hacer continuamente cambios, ¿no? Entonces, pensando en los siguientes puntos que son desarrollo, configuración, simplicidad, escalabilidad, normalmente tienes que pensar que cuanto más facilites esa integración, mucho mejor, ¿no? Y la existencia de un middleware seguramente te va a ayudar. Y finalmente la infraestructura, porque obviamente esto es otra infraestructura más, ¿no? Y desde el punto de vista de infraestructura, pues tenemos que tenerlo en cuenta, porque si utilizamos un middleware, pues lo tendremos que provisionar. Y finalmente la monitorización, que casi todo el mundo se le olvida, pero esto no es solamente que nos dé un aviso y que aquí hay que intentar hacer incluso monitorización proactiva. ¿Qué significa esto? Tenemos que ir a buscar cuando un artículo no se ha publicado correctamente. No que un cliente vaya luego a verlo en un portal, en un e-commerce, y cuando esté intentando comprar no lo visualice correctamente. Tenemos que buscar el punto contrario. En el e-commerce es fundamental porque cada artículo que no está bien publicado, cada precio que no ha subido de manera correcta, cada promoción que no se ha sincronizado, cada stock que no está disponible en su momento, lo que sea, lo que nos puede generar es una 90. Entonces, esa monitorización no puede ser simplemente de un intercambio simple de ficheros, como a veces nos puede pasar en otro tipo de integraciones más de ERP. En el e-commerce tiene que ser muy proactiva. Y a partir de ahí tenemos que generar no solo un reporting, sino también alertas, ¿no?, sobre los errores y las acciones. Entonces, no tener una herramienta que permita hacerlo, pues puede ser un problema grave para el futuro, para cuando luego estamos operando en el e-commerce. Entonces, estos son los 3 puntos que tendríamos que pensar y entonces a partir de aquí entraríamos en definir la estrategia. Definir la estrategia, la verdad es que es bastante, lo voy a simplificar mucho, es bastante sencillo y a la vez hay poco que remarcar, ¿no? Pero es importante. Lo primero es, nosotros siempre decimos simplifica, escala, monitoriza. Simplifica porque cuanto más sencillos lo hagas al principio, mucho mejor. Esto se puede ir creciendo. Puedes empezar con un IMPEX, después lo puedes hacer sin middleware, después vas planteando en hacerlo con un middleware, después puedes coger un objeto porque vamos a ir de un objeto de integración a otro, estamos utilizando un objeto que esté, una API que esté, un objeto de integración que ya esté disponible, podemos ir pensando en meterlo en SCP, podemos crearlo desde el principio así, pero siempre pensando en que podemos ir poco a poco para poder escalarlo. Y lo más importante siempre es que tienes que monitorizarlo, tienes que encontrar no solo la integración en sí, sino también qué pasa con ese objeto. Y es fundamental que en el e-commerce lo tengas controlado en todo momento. Por eso simplifica, escala y luego monitoriza. Y si tienes que pensar, y este es el elemento clave, si tienes que pensar en cómo hacer las 6 cajas o como quieras pintarlas, ya sean 6, 7 o hubieran aparecido 10, es que son múltiples estrategias combinadas. No hay una sola estrategia. Vas a tener que utilizar para cada objeto de negocio, tienes que pensar cuál es la mejor estrategia que tienes que utilizar. Para una a lo mejor es un objeto de integración disponible, para otra es mejor que te vayas a una extensión, para otra a lo mejor te tienes que desarrollar tú una extensión y para otra a lo mejor lo que tienes que hacer es tener directamente un IMPEX o 2 o 3 o 5. O incluso en partes del proceso puedes intercambiarlas. Y esto es básico porque aunque en integración puede ser obvio, cuando hablamos de e-commerce esta flexibilidad es fundamental. Y nosotros tenemos que encontrar un modelo en el que para subir las cosas al e-commerce, para cuando estamos utilizando estas herramientas y cuando estamos luego presentando los productos en el portal, esto sea dinámico. Y esto pueda ser hiper rápido y entonces además
modulable y además seguro, ¿no? Y entonces esto es fundamental que lo combinemos. Por eso para nosotros esta segunda parte, la primera a lo mejor es incluso más obvia, pero la segunda es básica. Tienes que combinarla y tienes que hacer múltiples. Y esa es la clave de esto. Y para terminar, 3 cosas importantes, porque no quiero hacer una charla súper larga, porque es para explicaros 3 casos que os quería contar un poco para que veáis lo que nos encontramos y seguramente os vais a encontrar vosotros mañana en vuestro propio escenario. ¿Qué suele pasar cuando vamos a utilizar un módulo como BTP en un cliente? Pues es posible que tú tengas una estrategia dentro de tu landscape súper multicloud e híbrida. Entonces, tú te puedes encontrar, este es un caso de un cliente, y ahora os voy a poner la foto para que la veáis, no me voy a parar mucho, pero es un cliente que tiene un ERP que todavía no es HANA, tiene un CRM de SAP que es on-premise, tiene un Commerce Cloud con múltiples stores, es complejo, es multi-tenant, es multi-store, entonces ahí estamos teniendo complejidad. Tiene una herramienta de Marketing Cloud, de hecho tiene otras herramientas fuera, pero tiene Marketing Cloud también dentro del landscape. Tiene un sistema de loyalty que va ligado al de marketing, pero cuando hablamos de un sistema de loyalty es que tiene su propio, digamos que, modelo, desarrollo, como lo queramos llamar, porque es muy específico. Y además tiene un concepto de marketplace, lo que significa que tiene que hacer, tiene que recibir productos. En su caso, ellos hacen de marketplace, no van hacia afuera. Entonces, ellos tienen que recibir productos de otros clientes, de otros proveedores, para publicarlos en su marketplace, que es donde se vendan. Entonces, sobre ese concepto, fijaros como un landscape de lo que he quitado, obviamente, nombres y demás, pero las fotos de los cuadros las tenemos aquí. Fijaros como una plataforma como SAP Cloud Platform, ahora BTP, puede orquestar todo este tipo de escenarios complejos, ¿no? Donde hay, desde la parte de arriba puedes tener conexiones hacia el ERP, tienes los módulos en toda la parte del Commerce Cloud, donde combinas un montón de cosas para marketing. Por supuesto, luego tienes una parte de notificación básica, tienes módulos para notificaciones, para la parte de UX, tienes que hacerla ahí, si os fijáis, tenemos que orquestar toda esa integración que luego además baja hacia otros sistemas que pueden ser de todo tipo, ¿no? Y es muy típico que cuando estás en un modelo que es de venta online y on-site, es una combinación multichannel, al final este omnichannel te hace pues, que tengas pues eso, un broker de pagos, puedas tener una pasarela de pagos, puedes tener un TPV en la tienda, hay un concepto billing detrás que luego y puedes tener un CRM que en este caso puede ser on-premise, podrías haberlo tenido también en otro concepto. Al final aquí lo que estáis viendo es cómo puedo integrar, porque aunque las flechas pues marcan un poco la generalidad, aquí un montón de integraciones que suben entre objetos, entre unos y otros casos, y estamos utilizando en este caso múltiples integraciones combinadas. No hay una sola, sino varias de las estrategias que os habíamos contado antes, porque según, por ejemplo, con la Payment Gateway, a lo mejor no hay una extensión y la hemos tenido que desarrollar, pero cuando tenemos un objeto de negocio, sí que teníamos una API disponible, teníamos un objeto que podíamos utilizar, ¿no? Entonces, en estos casos, escenarios tan complejos, siempre puedes. Una plataforma te ayuda muchísimo y en nuestra experiencia es muy recomendable porque realmente te ayuda a orquestar toda esta complejidad. Un caso 2 que se nos da muchísimo es cuando tenemos que monitorizar. Y aquí hay una diferencia grande. Una cosa que nos pasa mucho en e-commerce es que los clientes nos dicen, llega un cliente y te dice, la tienda va lenta. Pero eso no, primero es algo que no puedes, la tienda va lenta puede ser por muchas razones. No es que te lo marque, no es solo performance, puede ser un tema de negocio puro y duro, ¿no? Entonces, cuando nosotros separamos monitorización, nosotros siempre decimos, ojo, hay 2 monitorizaciones, una es la tecnológica y hoy en día, por ejemplo, SAP Commerce viene con una suite debajo con Dynatrace y otras herramientas que son básicas, perdón, que me he ido para adelante, para monitorizar. Eso es fundamental. Y, por supuesto, había clientes que llegabas a clientes y no tenían este tipo de herramientas. Yo creo que cada vez pasa menos porque todos somos conscientes de que montando un e-commerce necesitas este tipo de herramientas. Pero la otra parte, que no está bien resuelta, SAP lo ha prometido varias veces, que va a ir haciendo, de hecho, para el Data Hub propuso un monitor y lo anunció en el roadmap, pero finalmente no lo ha sacado, es otro que te ayude para tus reglas de negocio. Entonces, esto está orientado a, vale, pero es que yo no quiero solamente saber si atiende vendo, quiero saber si esa sincronización que yo tenía que hacer entre una promoción se ha creado realmente, si es que ese stock que tenía que actualizarse se ha hecho bien, si es que ese cliente que se tenía que actualizar se ha hecho bien. Y eso son integraciones puras de negocio que nosotros podemos ver tecnológicamente en el middleware, pero que queremos ver al negocio y queremos que el propio negocio, esto no lo va a mantener el usuario de tecnología, esto lo quiere visualizar el usuario de negocio, el Digital Manager, el Marketing, el Digital Commerce Manager, los que están trabajando en el departamento de e-commerce,
todo este tipo de usuarios. Y entonces necesitan una herramienta de este tipo, ¿no? Que tenga un chequeo proactivo, que tenga alertas, que haga un rápido setup y sea fácil de configurar, que ellos puedan configurar sus propias alertas, que haya múltiples opciones, que la puedas incluso hacer el deploy fuera de BTP, en BTP, como siempre os digo, pues al final si tienes una plataforma mucho mejor y que tenga un retorno de inversión bueno, ¿no? Entonces nosotros en ese caso tenemos una herramienta que además, como creo que os decía antes, estamos subiendo ahora a la aplicación, al App Center, que básicamente hace eso, ¿no? Al final tú haces una cuenta en tu site y lo que te permite es configurar diferentes alertas para que se puedan visualizar de una manera muy fácil los errores y recibirlos incluso de manera proactiva, ¿no? Y puede estar, pues, muchas de las que te puedes imaginar porque cada vez hay vamos disponiendo más servicios, ¿no? Pues puede ser para contenido de productos o contenido, o sea, pues los productos, categorías, todo este tipo de cosas, los precios que hay. Puede ser también para todo el proceso de order, cuando estás haciendo el proceso de orden, de checkout y de pagos, o puede ser para otro tipo de procesos que están relacionados con el sistema. Pero lo bueno es que lo recibe un usuario final para el que es muy fácil, cuando ve una alerta, poder luego hacer una acción inmediata, ¿no? Porque de esa manera no tenemos que perder, lo importante en el e-commerce que es no perder ninguna venta, ¿no? Y el último punto, un poco hecho por nuestros arquitectos en la experiencia que tenemos con BTP, SCPI o SCP, porque Sable va cambiando la nomenclatura, con Commerce Cloud, desde que ahora se tiene que utilizar, porque además sabéis que esta es la manera en la que se utiliza ahora con Commerce Cloud, pues tenemos alguna experiencia y también queríamos poneros un poco las lecciones que nosotros hemos aprendido y por qué podemos nosotros recomendarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas que nosotros nos gustaría remarcar? Lo primero, el esfuerzo en infraestructura. Al ser ahora, al estar provisionado en el cloud dentro de la solución, está de una manera mucho más natural integrada, ¿no? Y es algo que ha disminuido el esfuerzo, que antes, que además de una manera simple para vosotras, pues normalmente también en tema de costes suele ser más moderado y sobre todo que te simplifica mucho la ecuación, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto en el que hemos visto una clara mejora, ¿no? También en que le queríamos haber puesto la palabra moderna, luego hemos puesto evolución. Es una herramienta claramente, llamémoslo así, ¿no? Más moderna, es más visual, es más flexible, permite una mejor interacción con los flujos de trabajo, es decir, cuando tú tienes un error es más fácil saber dónde está el problema y entonces ir a buscarlo y entonces poder programar o hacer lo que tengas que hacer para solucionarlo, pero es mucho más visual, ¿no? Y eso ha mejorado mucho porque antiguamente el concepto de integración era mucho más tecnológico, ¿no? Y ahora, al ser un poco más visual, pues facilita mucho, ¿no? Y eso es algo que además está mejorando y claramente pues es un punto, yo creo que han evolucionado. La parte del error handling, que es básico, creemos que tiene una muy buena mejora, ¿no? Entonces, hoy en día se puede hacer scripts con Groovy, esto ayuda mucho, se pueden customizar con una interface y eso nos permite detectar y luego hacer el track de los errores mucho mejor, ¿no? Entonces, para los técnicos que están en la parte, digamos, de las tripas de la aplicación, cada vez hay más herramientas que nos permiten hacer este error handling, que es básico porque en e-commerce es continuo y, como os decía antes, pues creo que lo entendéis bien los que lo trabajáis. Aquí, por supuesto, en el RP hay áreas donde un error pues para una fábrica o puedes tener una incidencia muy grande, pero hay otras áreas no tanto. En el e-commerce sí o sí. En el momento que tienes un problema, estás causando daños reales a la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, para esto la herramienta está muy mejorada y es una buena evolución. Y la última parte, que es la integración de out of the box, al final, esto, yo por decirlo de manera muy transparente, que nadie os mienta ni os haga marketing. Hay muchos templates, no están todos, por supuesto, va creciendo y, obviamente, como es el roadmap, esto está creciendo en esta línea, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos los más básicos, clientes, productos, pedidos, stock, estos ya los tenemos y poco a poco cada vez hay más, lo que quiere decirse que las interacciones es una interacción natural donde SAP se posiciona de manera fuerte y poco a poco cada vez tenemos, para cuando tenemos un RP más fuerte detrás, pues podemos encontrar muchas más interacciones. Entonces, de esa manera, aquí lo que siempre evitamos es que cuanto más nos podamos estar en un objeto que es estándar y que además ya lo tenemos disponible, la integración va a ser mucho más sencilla. Incluso aunque tengamos que adaptarlo, es mucho mejor partir de algo que ya está predefinido y que hemos iniciado con un prefabricado que ya está fuera de nada más sacarlo del paquete. Y esto era un poco lo que os quería contar. Al final, como hablo muy deprisa, yo creo que tampoco me he extendido muchísimo. Aquí la duda era un poco si tenéis alguna pregunta, dudas o si hay alguna cosa. Por supuesto, luego ahora os dejaré los datos de contacto y luego creo que vamos a subir, me dijo Jesús, la presentación
y el vídeo a los que habéis participado, con lo cual luego después podéis tenerla y podréis tener también nuestro contacto, pero si tenéis alguna duda, pues ahora sería el momento y por supuesto, abierto a vuestras preguntas.